Ahí está la pregunta, ahí está el timer. Y ahí está 2 el chat. minutes. Bien, gracias. Bien, ya tenemos dos respuestas. Ahora vamos a ir avanzando. Vamos, listo. Entonces, ¿qué conocemos del modelo de Calista-Roy? Fue la pregunta. Colocaron su modelo de adaptación, perfecto. Ella expuso el modelo de adaptación y sobre cómo los seres humanos cumplen funciones, cumplen la función como seres holísticos y adaptables, menciona, muy bien. Es un modelo de adaptación del ser humano con su entorno, correcto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente estamos recordando aspectos importantes dentro del modelo de Calista-Roy. Calista-Roy, en efecto, ¿no? Ella, Sor hermana Calista Roy, enfermera, perdón, y teórica, también estadounidense. Eh, Ella centraba mucho lo que es su enfoque estaba relacionado o centrado en ayudar a la persona a adaptarse a los cambios del entorno en diferentes dimensiones de su vida, ¿no? Muy similar al concepto que ustedes han mencionado en efecto. Menciona que el ser humano justamente es un sistema adaptativo que va a responder a estímulos internos, externos. Y la salud se va a mantener cuando la persona realmente logra adaptarse efectivamente. Y si no lo hace, ella menciona, aparece ahí este concepto de patología, de enfermedad, ¿no? Correcto. Entonces, vamos el día de hoy a hablar justamente de lo que ustedes han mencionado, este modelo de adaptación y cómo vamos a poder ser de utilidad, así como vimos en el módulo anterior de lo que es Emilio, que fue bastante interesante, nos rompió un poco el esquema de los determinantes sociales de la salud a irnos un poco a la determinación social, ¿no? La relevancia de los determinantes sociales, ¿no? Emilio es considero un modelo muy acertado, pero también podemos sacar provecho de los otros modelos, ¿no? De las otras teorías de enfermería, cada una desde su visión, desde su concepción, vamos a darnos cuenta que van a ser de utilidad. Y vamos a terminar, la idea es esa, un poco agradándonos más acerca del aspecto social o del impacto que tiene justamente estas variables sociales, económicas, que realmente influyen dentro de este estado de bienestar de la persona y que influyen dentro del proceso salud-enfermedad. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar por un poco estos fundamentos conceptuales y de origen del modelo, de este modelo de adaptación de Calista-Roy. Para ella, la valoración familiar y el diagnóstico comunitario son pilares fundamentales dentro del cuidado de nosotras, las enfermeras, los enfermeros, ¿no? Ya que realmente lo que nos va a permitir es conocer estas condiciones de salud, cuán importantes son estas dinámicas familiares, aquellos factores del entorno que también van a influir dentro del bienestar de las personas. Bajo el marco teórico del modelo de actuación de Calista-Roy, la familia, la comunidad son vistas dentro de un sistema que también hay que ser conscientes que está en constante interacción con su ambiente, ¿no? Y que justamente mantener este equilibrio frente a estímulos internos y externos va a ser un reto, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestro rol va a estar centrado en qué? En identificar los mecanismos, en cómo vamos a afrontar y los modos de adaptación. Aquí vienen los términos, modo fisiológico, modo autoconcepto, modo función de rol y modo interdependencia, ¿no? La idea es buscar alguna respuesta de adaptación y que fortalezca la salud familiar y comunitaria. Aquí están los principios de este modelo. ¿Qué cosa toma en consideración o qué es importante entender? Que para este modelo, la persona, o como él lo llama, un sistema, persona, familia, comunidad, es un sistema que se adapta, que está abierto y está en constante interacción con su ambiente. ¿Ya? Este ambiente justamente es lo que dentro de ese ambiente vamos a encontrar estos factores externos, ¿correcto? Pero los factores internos propios de este sistema, persona, familia y comunidad. El ambiente está formado por todos estos factores también internos, externos, que van a rodear al sistema persona,
que ejercen estímulos. Acá vienen los otros términos que vamos a hablar en la segunda parte, que acá tenemos qué tipo de estímulos, focales, contextuales, residuales, ¿no? Que van a requerir que nos adaptemos. Para el modelo de adaptación, la salud se va a entender como un proceso de ser y llegar, ¿no? De ser y llegar a dónde, a ser integrado y completo, que va a reflejar esta adaptación eficaz, ¿no? Y la enfermería, ¿cuál es nuestro papel en este contexto de modelo de adaptación? Va a ser básicamente facilitar esta o sumar esta capacidad de adaptación del sistema persona-entorno en los modos específicos, ¿no? Modos en que la persona básicamente mantenga o recupere ese equilibrio frente a estos estímulos internos o externos. Otro punto importante es el rol que se le da a la adaptación, ¿sí? A la adaptación que se va a expresar como un comportamiento que va a ser eficaz frente a la presencia de estos estímulos. Ya hemos dicho que van a ser estímulos focales, contextuales, residuales, ¿no? Lo contrario sería que un comportamiento inadaptado, lo que puede conducir justamente a una disfunción o lo que conocemos como una patología o una enfermedad. ¿Sí? Recuerden, en cualquier momento ustedes, allá, disculpe la tardanza, que habría sesión el día de hoy, no habría sesión. Ya. Así estaba programado la sesión el día de hoy. Igual por ahí de repente hace un tema de confusión. Ya no se preocupen, sí estaba programado el día, yo tengo calendarizado la sesión, ¿sí? Pero si ha habido un inconveniente, vuelven de repente a pedir la calendarización y para que la siguiente sesión todavía nos queda, esta es la sesión 1 del módulo 2, ¿ya? Todavía falta otra segunda sesión. Acabamos de empezar, igual no te preocupes, hemos primero presentándonos, hemos también hemos preguntado qué conocemos acerca de este modelo de Calista Roy, así que acabamos de empezar, no te preocupes, ¿sí? Perfecto, bienvenida. Vamos a continuar. Entonces, ya entendemos un poquito que este modelo de adaptación ya nos está hablando de factores internos, externos, de estímulos que son los focales. Todavía no hemos profundizado qué son estímulos focales, qué son contextuales, qué son residuales. Ahora lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a centrarnos en conocer, así como dice, a pequeñas pinceladas primero y luego entramos en profundidad de este modelo de adaptación. Primero, ya sabemos que la persona está dentro de un sistema adaptativo, ¿correcto? Que está en constante interacción con su medio ambiente. El ambiente tiene factores internos, factores externos, hay estímulos focales, contextuales, residuales. La salud va a ser un proceso de ser y llegar a ser integrado y completo, ¿no? Que va a tener un aspecto muy relacionado con el término de adaptación, porque cuando se rompa esta adaptación o esta capacidad de adaptación, va a suscitar una disfunción o una enfermedad. ¿Qué hacemos nosotros? Tratar de buscar, de facilitar esta adaptación del sistema persona-entorno, ¿correcto? Hasta ahí. Es una gran pincelada, así a grandes rasgos de lo que es el modelo de adaptación. Vamos ahora a entrar. Primero, dentro de este principio del modelo de adaptación existen modos, ¿ya? Modo fisiológico, vamos a empezar por ese, modo autoconcepto, modo función de rol e interdependencia. ¿Qué significa este modo fisiológico? Al sistema físico, biológico del individuo o del sistema, persona, familia, comunidad, y abarca necesidades básicas. En este modo fisiológico va a estar la nutrición, la eliminación, la protección, la actividad, el descanso, oxigenación, líquidos, electrolitos, sentidos u otros procesos naturales del cuerpo, ¿correcto? El objetivo es mantener la integridad, esta homeostasis, este equilibrio, ¿no? El funcionamiento básicamente fisiológico dentro de los parámetros normales, ¿correcto? En un diagnóstico comunitario, por ejemplo, evaluar si la familia tiene acceso a agua potable, alimentación adecuada, higiene, descanso, ¿no? Porque esas condiciones afectan la función fisiológica del sistema, es lo que más o menos vamos a centrarnos, ¿ya? Vamos en estos pedacitos de color celeste, yo les he estado dando, que tienen como una pequeña, esto de acá, una pequeña viñeta de una idea, es para que ustedes vayan centrándose también en todo lo que vamos a ir mirando para la parte final de la última clase sobre diagnóstico,
¿ya? Porque la idea es que este modelo nos ayude también a centrar todos los modelos de enfermería en salud comunitaria deben guiarnos para hacer nuestro diagnóstico. Si antes veíamos de repente muy teóricamente lo que significaba un ser holístico, yo creo que con Milio hemos entendido mucho la relevancia de poder mover las políticas públicas, ¿correcto? Y vamos ahora con Calixta a poder entender que también hay un proceso de adaptación que también es importante ayudar a la persona, ¿ya? Entonces, en base a todos estos modelos van a salir nuestros diagnósticos comunitarios, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes que requiere mucho realmente tener un concepto o tener esas teorías bastante más centradas en lo social para ser coherentes con nuestros modelos, con nuestros diagnósticos comunitarios, ¿no? Entonces, cuando uno quiere ver el modo fisiológico, también en un diagnóstico comunitario, nos tocaría evaluar si estas personas tienen agua potable, alimentación adecuada, higiene, descanso, porque estas condiciones afectan la función fisiológica del sistema. ¿Correcto? ¿Cómo hablar si tiene una buena nutrición, si no tiene un acceso a agua potable, o una alimentación con una manipulación adecuada de alimentos que implica el lavado de manos, ¿no? Cómo hablar que esta persona de repente el tema de higiene, descanso, porque eso es parte del modo fisiológico, ¿correcto? Hasta ahí, consultas, preguntas, todo claro, vamos avanzando y ustedes recuerden cualquier duda, pregunta que tengan al respecto, encantada de poder resolverlo, ¿ya? Em, Modo autoconcepto. El modo autoconcepto, que es otro de los modos que es parte básicamente de ese modelo de adaptación, va a englobar ya un poco la percepción, la idea que tiene una persona de sí misma, que va a incluir aspectos, ¿qué pienso yo sobre mis aspectos psicológicos, espirituales, identidad, con qué me identifico, autoestima, cómo veo mi imagen corporal, valores, creencias, ¿no? Básicamente el objetivo es mantener una identidad coherente y un sentido de valor personal frente a los cambios del entorno o de la salud. Entonces, cuando yo me centro en mi diagnóstico comunitario familiar, voy a evaluar cómo la familia se percibe a sí misma. Por ejemplo, cuáles son sus creencias culturales, cómo manejan la autoestima, qué significado tienen los roles que desempeñan cada uno. ¿Correcto? Hasta ahí. Am, Porque para poder un poquito ver esta idea que tiene la persona, familia y o comunidad sobre sí mismo. Cuando indica que la persona, digamos, cómo se percibe a sí misma, recuerden que en el aspecto de identidad, es justamente parte o que tiene que ver mucho, recuerden que muchas a veces de nuestra identidad étnica está relacionada con el aspecto cultural, con el aspecto de valores, creencias, y es así, ¿correcto? En realidad, mucho del aspecto de nuestra cultura también tiene una influencia dentro de las creencias, prácticas relacionadas a salud, percepción sobre mi persona. Entonces, es crucial que en términos de identidad preguntemos, ¿no? Conforme a tus costumbres, creencias, con qué etnia tú te identificas, cómo influye la etnia que, por ejemplo, si me dices Chipivo, cómo influye esto dentro de tu identidad, valores, creencias, y vamos a empezar a entender mucho más allá de esta cosmovisión que tiene una persona, familia y comunidad, y entender mucho sus prácticas, ¿ya? Eso también es un aspecto importante dentro del autoconcepto, porque mucho de su cosmovisión, ¿qué es la cosmovisión? La manera colectiva de entender la vida, de entender el sentido de bienestar también. ¿Por qué? Porque para una comunidad, de repente, ¿no? Esta relación con su medio ambiente es crucial. El uso de plantas medicinales, por ejemplo, puede ser algo sumamente relevante. Y cuando esa persona me diga, yo me identifico con la etnia Cucama, Cucamiria, etnia Chipibo, etnia Aymara, Quechua, etcétera, entonces yo voy a entender que hay más cosas que solo identificarse con una etnia, sino también la cosmovisión. Entonces, eso va a ser importante en cómo yo voy a abordar este modo de autoconcepto, ¿ok? Porque efectivamente, ¿cuáles son estas creencias culturales? Van a decir, yo utilizo plantas medicinales, ¿por qué? Porque aparecen tales síndromes culturales como, por ejemplo, el susto, ¿no? El famoso susto es un síndrome cultural que tiene como raíz aspectos
culturales, es decir, y tiene diferentes nombres, ¿no? En cada etnia tiene diferentes nombres, pero finalmente es el susto, ¿no? Que le llamamos nosotros, y que tienen un tratamiento con plantas medicinales, rituales, etcétera. Es importante también conocer eso porque eso influye en sus prácticas de salud, ¿no? Esa persona dice, ah, ya tengo algo, ya, de repente al vegetalista, al curandero, etcétera. Entonces es importante también conocer esa identidad porque va a ir de la mano con una cosmovisión diferente que para mí es importante entender, no para juzgar, sino para poder en este caso entender sus prácticas de salud que muchas veces van a estar mediadas por su cultura, ¿ya? Muy bien. Modo, función de rol. ¿A qué se refiere? Al papel que la persona o la familia va a desempeñar dentro de un sistema, o la persona dentro de la familia, o la familia dentro de una comunidad, ¿sí? Tanto estos primarios, que son padre, madre, hijo, hija, como secundarios, aquellos roles que también tiene en el trabajo, en la comunidad, si es líder, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la idea es que puedan desarrollar habilidades para cambiar rol cuando sea necesario, integrarse socialmente, mantener continuidad de estos roles frente a los estímulos. En el ámbito familiar comunitario, nosotros vamos a encargarnos un poco de valorar quién realiza qué función. Si hay sobrecarga, conflicto de roles, cambios en los roles tradicionales. Por ejemplo, en una madre sola, ¿no? Un rol tradicional podría decirse es una familia, ¿no? Papá, mamá. Entonces hay un cambio en el rol, tenemos una mamá sola, entonces ver cómo le está yendo, porque muchas veces se va a ver una sobrecarga, ¿no? Una sobrecarga de diferentes tareas, de diferentes, incluso roles, porque puede asumir un rol también, ¿no? De también papá, en términos de crianza, en términos de responsabilidades económicas, etcétera. Es importante también identificar, ¿no? Según este modelo de adaptación, esta sobrecarga o estos roles o este rompimiento de los roles tradicionales y cómo se adaptan estos roles al contexto de salud comunidad, ¿no? Eso también es importante. Como bien menciona, es poder identificar las habilidades para cambiar el rol cuando sea necesario. Si hay un rol que de repente no se siente pleno en términos de ser desarrollados, no me siento, por ejemplo, pleno en mi rol como trabajador de tal empresa, eso tiene que ver con el aspecto de roles secundarios o terciarios como trabajo, por ejemplo. Entonces, voy a tratar de identificar qué habilidades me están faltando a mí o qué aspectos de repente con el trabajo todavía hacen que yo no me termine de tener esa capacidad de adaptación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si hay consultas, preguntas, no. Bien. Luego tenemos el modo de interdependencia. Este modo de interdependencia se va a centrar en las relaciones mutuas de apoyo, amor, respeto, intercambio, valores, vinculación entre personas, grupos o subsistemas. Va a incluir también el aspecto social, familiar, comunidad, ¿no? La idea es tener entre todas estas tipos de relaciones que yo tenga, que sean saludables, que sean autónomas y que eviten esta dependencia total, sino que hay una dependencia equilibrada, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, tenemos cierta dependencia equilibrada con alguna pareja, con alguna familia, con los hijos, ¿no? Siempre hay un grado de dependencia porque forman parte de una sola familia, pero tiene que ser equilibrada, ¿no? Ver si tienes esta persona, esta familia, comunidad, redes de apoyo, ¿no? Estas redes de apoyo son cruciales, ¿no? Por ejemplo, una familia donde una mujer, por ejemplo, sea todo su centro de atención, su eje, solo su familia principal, esposo e hijos, y no tenga una red de apoyo, no es algo que le va a permitir adaptarse ante cualquier evento, ¿no? Porque, como dices, si se cae esta familia, ¿no? No tiene una red de apoyo en el cual le permita adaptarse a las diferentes circunstancias. Eh, ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ver estas redes de apoyo, la calidad de las relaciones también actuales, ¿no? Que tenga.
las interacciones entre los miembros, el grado de autonomía de los miembros más jóvenes o vulnerables, qué tan dependientes o interdependientes también es la familia o la comunidad de los recursos externos, ¿no? Cuando uno se pone a evaluar todos estos aspectos que hasta ahora hemos mencionado, nos vamos percatando que Calixto se centra mucho en un aspecto psicológico, social, ¿no? Calixto reconoce que mientras mejor de alguna manera tengan estos aspectos abordados, tengan una, por ejemplo, acá una buena red de apoyo ante la eventualidad de alguna desequilibrio dentro de lo que es su salud, va a tener una capacidad de adaptación, va a tener una capacidad de respuesta, ¿no? Pero sin embargo, si no tiene de manera oportuna buenas relaciones familiares, amicales, una red de apoyo, va a ser mucho más difícil, ¿no? El poder llegar a regresar a un estado equilibrado de salud, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos hasta ahí el modo de interdependencia. Tenemos también la función rol y tenemos lo que es autoconcepto, ¿no? Y tenemos el aspecto, el modo fisiológico, autoconcepto, función de rol e interdependencia, ¿no? ¿Qué otros ejemplos podríamos tener de ambos? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4. Ahí están los cuatro modos que habla el modelo de Calista Roll. Sí, en conclusión, podemos ver que el modo fisiológico se va a relacionar mucho con las necesidades físicas y biológicas. Por ejemplo, si tenemos un paciente postoperatorio que mantenga su respiración normal, se alimente bien, tenga una dieta indicada, tenga una buena tolerancia, eso va a ser de nuestra importancia, ¿no? Si hablamos de un aspecto psicalista, lo pasamos por un aspecto hospitalario. Pero en un ámbito comunitario, quizás vamos a poner mejor los ejemplos. En un ámbito igual comunitario, lo que me va a interesar es que la comunidad tenga acceso a agua potable, disposición adecuada de residuos, ¿no? Eso sería una adaptación efectiva, que son palabras claves, pero una adaptación inefectiva, por ejemplo, va a ser cuando tengo una alta tasa de enfermedades diarreicas, cuando vea desnutrición infantil. Eso se relación a lo que es fisiológico. Y el modo autoconcepto, una adaptación, primero, esto representa básicamente la autoimagen, la autoestima de la propia comunidad, ¿no? La adaptación efectiva es una comunidad que va a sentirse eh, orgullosa de esta identificación, por ejemplo, cultural o étnica, que promueva sus lenguas, sus costumbres, sus creencias, que esté bien respecto, por ejemplo, a decir que tiene un legado de medicina tradicional, por ejemplo, incluso, ¿no? Que ahora a veces muy mal, a veces lo que hacen es esconder, sentirse retraídos porque el personal de salud, digamos, de alguna manera como que va en contra de la medicina tradicional, ¿no? Que ya hemos visto, por ejemplo, hay como dato, la OMS acaba de sacar un banco, ¿no? De como una biblioteca, una biblioteca sobre medicina tradicional, ¿no? Qué interesante y qué bonito y qué bueno que se ahora en octubre nada más, que ya tengamos esta visibilización de la medicina tradicional que pertenece a las etnias y que muy mal históricamente han sido invisibilizadas o han sido tratadas de una manera muy vertical, ¿no? Muy, digamos, de alguien es superior, que todos son superiores a ellos, ¿no? Alguien me refiere a nosotros. Ese diálogo vertical tiene que romperse y hacerse mucho más para llegar a tener esta capacidad de entender todo su modo de autoconcepto, tengo que tener ese diálogo horizontal, un diálogo en el cual no existen jerarquías, un diálogo en el cual yo, porque soy profesional, no significa que tú eres menos que yo, ¿correcto? Sino un diálogo horizontal en que se rompa las jerarquías, que se rompa ¿cómo le llaman esto? El aspecto de poder, ¿no? Que muy, muy mal, lamentablemente, históricamente siempre se ha visto, ¿no? Sería el no, exacto, muy bien, excelente, Sofía, así es.
no avergonzarse de mi comunidad. Y eso pasa, ¿no? Mucha gente, nosotros en primer lugar, punto de partida, somos un país pluricultural, rico en cultura, rico en etnias. Nos falta muchísimo todavía por seguir trabajando para poder visibilizar a esa población que nosotros mismos hemos terminado invisibilizando, incluso más, hemos mantenido estas ideas colonistas, ¿no? De los españoles, sin querer, porque a veces creemos, por ejemplo, de que, y cómo digo invisibilizar, porque digo esa palabra, pero cuando nosotros llega un paciente, ¿sabes si ese paciente no viste como, entre comillas, ¿no? Estigmatizado totalmente, si no viste, no habla como una persona étnicamente diferente, yo le marco mestizo, yo, sin haberle hecho la pregunta mágica, que es conforme a tus creencias, costumbres, ¿cómo te identificas? Como si yo tuviera la capacidad de hacer la identificación étnica a una persona, algo tan profundo que no tiene tampoco necesariamente que ver con una expresión externa, ¿no? O si yo no veo a la persona con rasgos físicos, peor, ¿no? Por ejemplo, en Lima existe mucha población étnicamente diferente, que tú no las vas a ver utilizando su ropa, ni tampoco incluso hablando su lengua. ¿Por qué? Porque obviamente, como bien menciona su compañera, el hecho de vergüenza, el hecho de sufrir estigmatización, de sufrir de repente algún acto de discriminación. ¿Qué hacen? Se visten, ¿no? Con ropa habitual, ¿no? Como los vestimos la mayoría de mestizos, pero eso no quita todo su pensamiento, toda su cosmovisión, no ha cambiado. Esa persona igual tiene esta herencia de medicina tradicional, tiene esta herencia de una cosmovisión en la cual es importante la relación con la naturaleza, pero ha tenido que dejar ese espacio para poder migrar para un aspecto económico, por ejemplo. Pero eso no ha cambiado. Esa persona cuando se enferma va a ir de repente a un hierbero, va a utilizar una planta medicinal. Entonces ahí voy en el aspecto de que la identificación étnica va más allá de vestirte, de hablar, ¿no? Entonces es un aspecto que tiene que ver más importante que es la cosmovisión. Entonces, por lo tanto, el que una comunidad se sienta orgullosa respecto a la identificación étnica es crucial y si lo manifiesta en buena hora. Y lamentablemente somos ahí, tenemos un rol, digo lamentablemente porque ahí a veces cuando jugamos en contra, como dice, no favorecemos este modo de autoconcepto, ¿no? No, este autoconcepto, ojo, no es tampoco como que 100% de la comunidad. Tenemos un peso ahí también. ¿Por qué? ¿No? Porque esa persona se va a sentir cómoda étnicamente con su identidad, por ejemplo, su cultura y su comunidad, si nosotros somos canales, en este caso, de encuentros interculturales. Tenemos esta capacidad de poder entender que la medicina convencional, mi medicina con la medicina tradicional, tienen que encontrarse, ¿ya? Entonces, cuando yo vea eso, cuando yo observe que la gente con qué orgullo habla, menciona de sus hierbas, sus plantas medicinales, sus culturas, sus creencias, eso estamos bien en el modo autoconcepto. Hay una adaptación efectiva. Es inefectiva si la comunidad percibe un abandono y del Estado, y cuando digo el Estado, no solamente es el Estado arriba, sino también el Estado manifestado, porque recuerden que nosotros como personal de salud, también de una institución pública, somos la personificación, la parte operativa del Estado. Así que si esa comunidad percibe, en este caso, abandono o un sentimiento de rechazo o discriminación, desarrolla también sentimientos de desvalorización o dependencia externa, corrección, pérdida de la identidad cultural. Van a irse a la parte urbana, pero van a incluso querer deshacerse de su cultura. Y eso es lo que no queremos. Entendemos que migren por aspectos de oportunidad, pero el hecho de básicamente querer erradicar toda su cultura es por todo esta percepción o esta falta de adaptación en lo que es el autoconcepto. ¿Ven el impacto que tiene básicamente romper con ese modo, con esa adaptación en el modo de autoconcepto, ¿no? Luego tenemos el modo función-rol. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Tiene que ver con los roles generales, sociales e institucionales que tiene una persona.
Y tenemos adaptación efectiva cuando, por ejemplo, hay un comité de salud organizado, ¿no? Por ejemplo, hay líderes comunales activos, ¿no? Una adaptación inefectiva enmarca una falta de liderazgo, desconfianza de las autoridades locales, escasa participación en actividades comunales. Eso me refleja a mí que una comunidad no tiene una adaptación efectiva, ¿correcto? Y el modo interdependencia. Ahí vamos a centrarnos en las relaciones entre los miembros de la comunidad y con otras instituciones, ¿no? Vamos a ver que una adaptación efectiva se va a centrar en grupos, por ejemplo, vecinales que se apoyan en emergencias. Por ejemplo, si yo organizo cuando haya un caso de un parto en la comunidad que ya está en periodo expulsivo, ¿no? Para eso yo idealmente tendría que haber ya capacitado a mis parteras, porque ellos son parte de los agentes de medicina tradicional. Mis agentes comunitarios más mis agentes de medicina tradicional ya tienen mapeado qué van a hacer cuando ya no puedan llegar al centro de salud. ¿Quién lo va a atender? La partera tal. Ahí al costado mi agente comunitaria en salud, comunicándome a mi persona que la gestante ya no llegó, correcto, por ejemplo, y ya están debidamente organizados ante un caso de emergencia. Si todavía puede ir, ¿ya quién va a prestar su lancha para movilizarse hasta el centro de salud más cercano? Ya saben a qué centro de salud, ya por ejemplo la partera y el agente de comunitaria de salud que he capacitado han podido evaluar mediante algunos signos de alarma si va a ser un parto normal o va a requerir una referencia. Entonces, eso ya están organizados, ¿no? Sin embargo, cuando es una adaptación inefectiva, cuando yo voy a observar individualismo, conflictos vecinales, falta de cooperación entre problemas comunes, ¿no? Poca comunicación entre la comunidad e instituciones, por ejemplo, ¿no? En resumen, nosotros vemos que el modelo de Roy permite que la enfermera identifique áreas donde la comunidad se adapta bien. Ejemplo, que esté bien organizado, que haya una buena cohesión social, ¿no? Y donde requiere intervención, donde encontramos los déficits, a independencia, rol, autoconcepto, fisiológico, ¿no? En todos estos vamos a encontrar. Muy bien, hasta ahí, consultas, preguntas, ¿todo claro? Sí, ¿todo claro? Entonces nos vamos a preguntar, ¿cómo aplicamos este modelo de Calixta Roy en el ámbito comunitario? A ver, vamos a colocar en el chat. A ver, vamos a ver, 3 minutos, 4 pasos. Listo. Quick ¿Cómo timer, 4 aplicamos lo que minutes. hasta ahora hemos visto? ¿Qué vamos a observar dentro del ámbito comunitario entonces? Three minutes 30 seconds. Three minutes. Two minutes 30 seconds. Sí, hay un audio. A ver. ¿Por qué no me permite escuchar? A ver. ¿Sí? ¿Hay algún comentario, algo? Me parece escuchar algo.
porque pero no escucha todo el mundo. 2 minutes. Es este. Vamos a ver qué he colocado en el chat. Bien, perfecto. Ahí uno veo. Gracias por su comentario. A ver, menciona, valorar el entorno, los servicios básicos, redes de apoyo, costumbres, formas de enfrentar la enfermedad, correcto, tener rituales, el trabajo con la comunidad, enseñando, valorando, ayudando a las familias, actores sociales, perfecto, adaptación a los cambios. Muy bien, excelente los dos comentarios, bastante atinados, ¿no? 100% atinados. Todo lo que hemos mencionado está relacionado a lo que hemos estado hablando, perfecto. Exactamente, el modelo de adaptación de Calista Roy nos va a dar un marco teórico bien bonito, bien sólido, para poder entender, ir más allá de lo que hasta ahora hemos estado viendo, porque en realidad necesitamos entender cómo las familias, comunidades, también son capaces de responder estímulos, ¿no? Buscando mantener este equilibrio físico, psicológico, social, que es lo que mucho para el aspecto psicológico social sobre todo, ¿no? Vamos a entender que esto nos va a permitir justamente usarlo en la valoración familiar, en el diagnóstico comunitario, como ustedes muy bien han mencionado. Identificar respuestas adaptativas y las áreas de desadaptación también, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos intervenciones más integrales y efectivas. Por eso yo les mencioné en la clase anterior. Por eso he considerado siempre que enfermería en salud comunitaria no es fácil. No es fácil y que definitivamente requiere un proceso formativo, como muy bien ustedes han elegido, porque efectivamente tenemos que romper un poquito esta pequeña burbuja en la cual nosotros estábamos viendo las cosas muy cuantitativamente. Nos toca ver muy cualitativamente ahora, ¿no? Entonces es otro mundo la parte cualitativa, ¿no? Los 4 modos de adaptación fisiológica, autoconcepto, rol e interdependencia nos van a guiar de una manera práctica para valorar la salud desde una perspectiva biopsicosocial, favoreciendo una comprensión más holística de este proceso salud-enfermedad, ¿no? Como bien ustedes lo han mencionado. Perfecto. El trabajo en la comunidad, eso también ya lo había leído, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Este modelo nos va a ayudar a impulsar, a fortalecer también la resiliencia de la familia, de la comunidad, a promover un autocuidado, a relaciones de apoyo, a una participación activa en la comunidad. Finalmente, lo que va a buscar Roy es que contribuyamos a facilitar la adaptación, a prevenir riesgos, a promover el bienestar colectivo, pero viéndolo desde un enfoque muy humanista y también científico. Muy bien, perfecto. Hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? Sí, todo claro para irnos. Si responden sí, nos vamos a un break de 3 minutos para que puedan traer su tacita de café y podamos continuar con la segunda parte de esta sesión. Sí, todo claro, preguntas, consultas, dudas. Muy bien, entonces vamos a poner nuestro timer de 3 minutos. ¿Listo? Quick timer. 3 minutes. Vamos a continuar. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la identificación de lo que ya les mencionaba, los estímulos focales, contextuales y residuales. ¿A qué se refiere Calista Roy cuando hablaba de estos 3 estímulos? Para Calista Roy, los estímulos son factores internos y externos, ¿correcto? Que van a tener mucho que ver con la capacidad de adaptación del sistema. ¿Qué sistema? Individuo o persona, familia, comunidad, ¿correcto? Entonces, estos estímulos lo que van a hacer es desencadenar también respuestas adaptativas que van a ser eficaces o ineficaces, dependiendo de cómo sean percibidos y cómo también sean manejados por este sistema. Entonces, Calista los clasificó en 3, los que vemos acá, focales, contextuales y residuales, ¿correcto? ¿Qué entendemos? ¿Alguna vez han escuchado acerca de estos estímulos focales, contextuales y residuales? A ver, vamos a responder esta pregunta. Si no los conocemos, no hay problema. Sí, 3 minutos para poder Quick timer. 5 responder esta pregunta. ¿Han escuchado Quick acerca timer. 3 minutes. de estos estímulos?
2 minutes 30 seconds. A ver, ¿qué entendemos por estímulos focales, 2 contextuales, minutes. residuales? Ah, ya, perfecto, muy bien, ya tengo la respuesta. Muy bien, no lo conocemos, perfecto. Vamos el día de hoy entonces a conocerlo. Vamos a ver qué entendía Calista Roy dentro de su modelo, ¿no? De adaptación con estos términos de estímulo. Ya sabemos que son los internos, externos, pero vamos a ver a qué se refiere en específico. Focal. Este estímulo focal, los estímulos focales, va a ser el estímulo inmediato y principal que va a enfrentarse al sistema y que lo que va a hacer básicamente es demandar una respuesta adaptativa directa. ¿A qué se refiere o en qué sentido? En que va a generar un mayor impacto. Podemos entender cómo, de manera individual, un dolor postoperatorio, fiebre, ansiedad ante un diagnóstico. Familiar, un brote epidémico en la comunidad, pérdida de empleo en un miembro clave de la familia, una inundación obviamente o una catástrofe de desastre natural, por ejemplo. ¿Cuál es la idea de nosotros? Es poder identificar el problema principal o situación que va a requerir una intervención de manera inmediata y de esta manera vamos a poder también conocer eh, cómo vamos a centrarnos en este foco de adaptación, ¿no? Entonces, otro ejemplo de estímulo focal dentro de esta identificación de estímulos que propone el modelo de Calista-Roy dentro del ámbito comunitario. Y un concepto quizás un poco más entendible. Podríamos decir lo siguiente. Podríamos mencionar que Calista Roy en general, primero entiende que todas las personas respondemos a lo que son estímulos, ¿correcto? Todas las personas. Y el focal es el más inmediato, directo, el que afecta de frente a la familia, ¿no? Entonces, el contextual, que lo vamos a ver más adelante, es lo que rodea o influye al estímulo principal, ¿correcto? Y el residual, factores pasados o creencias, ¿ya? Para poder entender un poquito. Un brote de dengue en un barrio, por ejemplo, es un estímulo focal directo que va a afectar un brote un desastre natural, una inundación, un huaico, algo directo, ¿correcto? Cuando es comunitario es así o familiar. La pérdida del empleo de un miembro, ¿no? Una enfermedad en contexto. Y a nivel individual, sí, por ejemplo, algo muy particular, un dolor postoperatorio, fiebre, ansiedad. Nuestro objetivo va a estar justamente centrándonos en identificar cuál es ese problema principal o cuál es la situación que está afectando al individuo, al sistema, al individuo, persona y familia, ¿correcto? Que va a requerir nuestra intervención. Por su parte, lo que es básicamente el estímulo contextual. El estímulo contextual tiene que ver con aquellos factores ambientales o personales que van a influir a que aparezca el otro estímulo, el principal, el focal, ¿no? Puede favorecer o dificultar la respuesta adaptativa. Por ejemplo, el estado nutricional, el apoyo familiar, el acceso a los servicios de salud es un estímulo contextual. Y familia, las condiciones de la vivienda, los recursos económicos, las prácticas culturales, el liderazgo local, las políticas que hay a nivel local también son estímulos contextuales. Esto yo creo que queda un poco más claro, ¿no? A veces el más complicado de identificar es justamente el estímulo focal. Ese es a veces el más complicado, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Analizar todas las condiciones que van a estar relacionadas a la presencia del estímulo focal,
¿correcto? La finalidad de ver también su proceso de adaptación que puede mejorar o empeorar dependiendo también de la presencia de estos estímulos contextuales, ¿no? ¿Qué más? A ver, este de acá son los residuales. Falta cambiarle el título. El estímulo residual son factores en los cuales la influencia sobre la adaptación no es clara o no puede demostrarse directamente. Son los más alejados, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con los aspectos más de percepción, valores, experiencias previas, como dice, relacionadas atrás, previas, creencias, ¿no? Individuales pueden ser los miedos, pueden ser, por ejemplo, las creencias religiosas, las experiencias previas de enfermedad, actitudes hacia un sistema de salud y la parte familiar, la desconfianza hacia diferentes instituciones. De repente, cuando ha habido un maltrato, un abandono por parte de alguna institución del Estado, creencias culturales sobre el origen de las enfermedades, por ejemplo, eso también es un estímulo residual, ¿correcto? ¿Por qué nos va a interesar? Porque hay que identificar que hay factores de alguna manera muy subjetivos, muy cualitativos, muy latentes que van a influir también en la conducta. Acá, por ejemplo, entenderíamos que hay aspectos de la cultura, de la misma, donde ha nacido, por ejemplo, una adolescente que haya nacido en una comunidad, podríamos indicar que hay creencias culturales sobre el origen de la enfermedad, que es importante, han sido incorporados a su propia cosmovisión también, ¿no? De esa adolescente, por ejemplo. Entonces, hasta ahí tenemos estímulos y modos, ¿correctos? Según lo que es Calista Roy. Muy bien. Este cuadrito lo resume todo. Allá. El cerco sería el cerco. Cerco es o sea, la identificación. El cerco, ¿a qué te refieres con cerco? A ver, de repente, ¿cerco es la palabra o de repente es un tema del texto, del al momento de escribir? ¿O cuál era la...? Ah, ya, claro. Es que más que el cerco, lo que tú mencionas, por ejemplo, un brote de varicela, ¿ya? Eso sería focal. El cerco no, el cerco es la respuesta, ¿no? Pero lo que estamos identificando son como los estímulos, los factores, por decirlo así. Los anteriores que hemos visto son los modos de adaptación. Entonces, pero lo que estamos viendo ahora son los estímulos, ¿ya? Y por ejemplo, ahí tenemos en este caso, tenemos que cualquier brote identificado es como focal, porque es brote, epidemia, eso es como un estímulo focal, ¿correcto? Ah, perfecto, listo. Eso es algo muy, muy importante que mencionó su compañera, ¿no? Por ejemplo, la duda entre estos modos, ¿no? Estos 4 modos de Calista-Roy versus lo que son los 3 estímulos, focal, contextual y residual. ¿Cuál es la diferencia, no? Eso es un poquito, a veces lo más conflictivo de a veces de entender dentro del modelo de Calista-Roy, por eso me parece interesante que lo haya preguntado. ¿No? Entonces, los modos adaptativos son formas en que el individuo o la comunidad responde o se adapta. Es decir, cómo responde el sistema cómo responde el sistema a los estímulos, ¿no? Cómo cambia a nivel fisiológico, a nivel su autoconcepto, su rol, su interdependencia. Eso es como tu accionar, tu respuesta, ¿correcto? Por ejemplo, si el estímulo, hay un estímulo focal, ¿no? Vamos a poner un estímulo, a ver, circunstancias, a ver. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, un estímulo focal, ¿no? Puede ser acá menciona, abordar el foco del problema mediante acción y control, ese es nuestro rol. Pero como un ejemplo, ya, brote de dengue, ¿no? ¿Cómo responde a nivel fisiológico? ¿Cómo responde por ejemplo, en nuestros modos adaptativos? Va a haber un impacto en el modo fisiológico, sobre todo, ¿no? Por ejemplo,
Los modos adaptativos tienen que ver más que todo con las respuestas y los estímulos con las causas o factores externos o internos para un poco diferenciarlos, ¿ya? Am, Acá tenemos un ejemplo de los tres, ¿no? Focal, brote de dengue; contextual, escasez de agua; baja participación, ¿no? Entonces, yo me voy dando cuenta que, por ejemplo, puede haber un impacto fisiológico también por lo que yo voy a, en todas estas, en todas estas respuestas en las cuales se visualiza básicamente que no hay los servicios básicos. Y ya sé que el estímulo es contextual, porque habla de escasez de agua, baja participación vecinal, por ejemplo, también. Residual, creencias sobre castigos divinos o desconfianza en campañas de salud, por ejemplo, ¿no? También es un estímulo que puede tener un impacto dentro de los modos de adaptación. Muy bien, hasta ahí consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Sí. A ver, vamos a hacer, voy a ahorita pasarles un texto para hacer grupo y poder, a ver, ahí tengo un, una teoría de adaptación y poder hacer un grupo. A ver cuántos somos. Vamos a ver primero eso. Para esta. A ver, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. 10. Ujú. Según varios. Ya. Vamos entonces a ver, vamos a hacer un break de 3 minutos y les voy pasando, mientras voy pasándoles el artículo, ¿sí? Y con eso hacemos grupo, damos lectura unos minutos y con eso culminaríamos esta primera sesión, ¿sí? Vamos a dar entonces un break de 3 minutos. Voy a compartir pantalla para enseñarles sobre el texto. Muy bien, ahí está empezando de nuevo a compartir. Esto es el texto que les he mandado. Es un artículo científico sobre la aplicación del modelo de adaptación de Roy en el contexto comunitario, ¿correcto? Entonces ahí vamos a ver, básicamente las ideas principales enmarcan la relevancia de enfermería en el ámbito comunitario, en el punto de cómo poder favorecer acciones de promoción de la salud para facilitar la adaptación a los procesos durante el proceso de envejecimiento, en este caso. La aplicación de modelos conceptuales y teorías de enfermería de Calista Roy, definitivamente, que nos va a permitir un acercamiento a los seres humanos, tanto individual como colectivamente, y apoyar el cuidado de grupos en situación de enfermedad crónica. Aplicar el proceso de atención de enfermería en grupos es esencial, permite identificar comportamientos, recursos, menciona como las ideas principales del artículo, ¿no? Entonces, básico, este pequeño resumen, pero también la idea es que ustedes vayan viendo lo que es esta pequeña introducción que tiene acá. Acá empieza el español, ¿no? Entonces, y luego tenemos cómo se hizo. Vamos a leer materiales y métodos, que es lo que no queremos que haya tiempo en eso.
sino que lo importante es aquí esta pequeña introducción y quiero que lean los resultados, ¿ya? Vamos a leer la introducción en conjunto y lo que es cómo se hizo esta investigación y luego los resultados sí los vamos a dejar para los grupos que vamos a entrar en salas, ¿ya? Primero, dice, el aumento de la esperanza de vida, la necesidad de una mejor atención sanitaria, la adopción de comportamientos poco saludables han desencadenado cambios en nuestro patrón epidemiológico, con el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles. Según la OMS, estas ocupan las primeras causas de mortalidad y discapacidad en el mundo, repercutiendo en lo social, económico y sanitario. Aproximadamente el 60.3% de las defunciones en el 2017 en el mundo se dieron como consecuencia de padecer una enfermedad crónica, una incidencia del 50% en adultos mayores, y evidenció consecuencias negativas como la dependencia, impotencia, incertidumbre, cambio de roles, disminución de las habilidades físicas y sociales. Por lo tanto, el abordaje a las personas con enfermedades crónicas es un reto, al tener que diseñar acciones que orienten de manera multidimensional la atención sanitaria en la vejez por las implicaciones que tienen en la persona, familia y sociedad. Atendiendo a necesidades de los adultos mayores y adultos mayores con enfermedad crónica, se han venido desarrollando acciones para mantener o mejorar el bienestar en esta población. Vamos a pasar un poco más rápido, a ver. Entonces, es importante fomentar comportamientos saludables para prevenir el desarrollo de o complicaciones con enfermedades crónicas no transmisibles, así como la adherencia a su tratamiento es prioritario. Pocos son los modelos teóricos que orientan el trabajo en grupo. El modelo de Calixta Roy, ¿no? Permite un acercamiento a los seres humanos. Mire, acá en el artículo, cuando vean los acrónimos de MAR, significa modelo de Calixta Roy, ¿correcto? Modelo de adaptación de Calixta Roy, o modelo de adaptación de Roy, ¿ya? Describe como sistemas adaptativos, los describe como sistemas adaptativos holísticos. Entonces, para este trabajo, que tuvo como objetivo lograr la adaptación a través de la valoración del comportamiento y de estímulos, la identificación de los problemas de adaptación, la implementación de metas de cuidado, la ejecución de un plan de cuidado y evaluación de este, para validar el nivel de adaptación no solo del individuo, sino de los grupos. Entonces, esto ya, Roy argumenta, los grupos son vistos, ya, muy bien, vamos a materiales. Ya. Por lo anterior, el objetivo del artículo es presentar la promoción de comportamientos adaptativos a través de estrategias de atención primaria en salud, dirigidas a un grupo de adultos mayores con enfermedad crónica que habitan en el municipio de Chía, departamento de Cundinamarca, Colombia. ¿Alguien desea leer la parte de materiales y métodos, que es bastante acotada? ¿Sí? ¿Alguien levanta la manito? A ver, de repente alguien desea leer, o yo selecciono a alguien para que pueda ayudarme con la lectura de materiales y métodos. A ver. De repente, a ver. De repente, Sofía. Sofía, ¿me ayudas con la lectura de materiales y Claro, métodos? sí, Gracias, claro. adelante. Materiales y métodos. Investigación, acción participativa. eh, no logró visualizar la pantalla. Ahora sí, ya. Ya. Investigación, acción participativa que permite la reflexión y actuar sobre los problemas derivados de la realidad y reconocer la situación de las personas mayores en ECNT del municipio de Chía, Cundinamarca, Colombia. Los participantes fueron reclutados a través de eventos en salud realizados en la comunidad durante las prácticas formativas de estudiantes de enfermería y fisioterapia por 4 meses. Se convocó a los adultos mayores de 55 años a más a participar de sesiones abiertas con al menos una enfermedad crónica diagnosticada e independiente en su cuidado sin alteraciones en el estado mental. La enfermera utilizó la observación participante y caracterizó la comunidad y con preguntas exploratorias les permitió reconocer sus problemas y proponer estrategias de mejora para su propia salud. La información se analizó de forma manual por las investigadoras y se encuentra almacenada en Mendeley Data.
Así se reconocieron las necesidades de los adultos mayores y el compromiso para disminuir comportamientos de riesgos y apropiar conductas de adaptación, tanto individuales como grupales. Luego se procedió a identificar los 4 modos adaptativos en relación con los grupos propuestos en el mar. Ujú. Ahora sí. Y finalmente, durante el segundo semestre del 2018, se aplicó el proceso de enfermería a través de la visita domiciliaria periódica cada mes durante 8 meses consecutivos, actividades intergeneracionales de participación comunitaria, educación en salud, motivación a la participación en sesiones programadas por la municipalidad para promover la adaptación al grupo, en orden a reforzar los comportamientos de riesgo identificados por ellos durante las sesiones. Se aplicaron las consideraciones éticas planteadas en la Resolución 84-3019 de 1993. Se solicitó el consentimiento informado, el aval institucional, permisos con la municipalidad y para la toma de registros fotográficos. Se representaron los principios éticos de autonomía, justicia y se contempló la política de protección de medio ambiente. Ujú. Muy bien, gracias, perfecto. Ustedes se percatan acá el punto de partida ya de investigación, por ejemplo, ya es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo les siempre he hecho hincapié de lo cualitativo y, por ejemplo, esta investigación es cualitativa. Es una investigación acción participante, una IA. Una IA implica de que no solo ha sido observada la comunidad, sino que ella participa de manera activa. Entonces ya se dan cuenta de por qué yo siempre he hecho énfasis en la parte que esto es un poco irnos con las teorías y la parte comunitaria, es un poco irnos al aspecto social, al aspecto cualitativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la evidencia en una investigación, así es, ¿no? Entonces, vamos a irnos en una sala en la cual vamos a conversar, ustedes van a leer los extractos de los resultados. Solo centrémonos en los resultados, ¿ya? A ver, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, modo físico, identidad grupal, modo 4, 5, rol, 6, interdependencia, que es más largo. Ya, solo estos 6 roles. Ya, a ver, son 6 puntos. El 1 básicamente es bien acotado. ¿Dónde está el 1? El 1 que es característica de la población, eso no, porque en realidad es el proceso de enfermería en la comunidad, desde ahí, ¿ya? Primero, tenemos 150 adultos mayores con enfermedades crónicas no transmisibles. En Colombia, 60% mujeres, 52% casadas, 27% viudos, 21% por separados, 72% y solteros. El 72% tenía vivienda propia, 28% alquilada. Nivel educativo, primaria incompleta, completa. Diagnósticos de enfermedades crónicas, ¿cuáles? Hipertensión, artritis degenerativa, diabetes mellitus. Los años con diagnóstico, 1 a 3 años con el diagnóstico y 7 y 20 años también, ¿no? Entonces, que conocían del diagnóstico. Vamos a sentarnos en el modo físico 1, identidad grupal 2, 3, modo rol 4, independencia y 5, que es interdependencia, que uno solo lo vale, ¿ya? Entonces tenemos 2, 2. El primer grupo va a ser los 2 primeros, el segundo grupo los 2 siguientes y el último grupo va a ser interdependencia. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Voy a repetir acá en el chat, vamos a colocarlo. Grupo 1, los 2 primeros, ítems de resultados. ¿Ya? Grupo 2, 2 siguientes ítems. Y grupo 3, interdependencia, porque es bastante, ¿no? Lo que alcancen a leer en estos 15, 20 minutos, ¿ya? Muy bien, vamos a irnos acá. Entonces, voy a dejar de compartir, voy a añadir la opción de que ustedes también puedan compartir pantalla, ya está. Ustedes ya pueden compartir pantalla. Y vamos a ver si puedo. Parece que no se puede la opción. A ver acá.
No me permite. A ver. Momento, ya voy a tratar de pensar. Vamos a salir de las salas. Vamos a esperar que todo se incorpore. Muy bien, creo que ya están todos, ya están incorporándose, ¿no? Muy bien. A ver. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a proyectar. A ver, ¿a qué grupo le tocó la primera parte dentro de lo que son resultados? Ahí donde se fue, acá. Listo. ¿A qué grupo le tocó? Acá. El proceso de atención de enfermería, modo físico. A ver, ¿qué grupo le tocó? Nosotros, profesora, ¿puedo compartir? Buenas noches. Sí, claro, adelante. Dejar de compartir yo. Listo. Perfecto. ¿Sí se ve? Sí, 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 sí se ve. Los escucho. Ya. Bueno, nos tocó el proceso de enfermería en la comunidad de adultos mayores. En esta parte, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que se debe valorar el comportamiento, los recursos, la adecuación y el mecanismo de adaptación justo de este grupo de edad, así como las necesidades de la comunidad en la cual se está aplicando el modelo, ya que cada comunidad es diferente. Acá se identifican los comportamientos inefectivos en los modos de adaptación como las necesidades básicas de la comunidad a partir de los indicadores generales de los grupos en relación con los sistemas comunitarios y las necesidades en ambientes cambiantes, donde se producen respuestas frente a factores que van a satisfacer las necesidades justo de este grupo que es el de adultos mayores. Específicamente en lo que respecta al modo físico, esto se define como la manera en que el sistema adaptativo humano manifiesta adaptación con recursos operativos básicos que van a incluir los miembros de la comunidad, las familias, las organizaciones, la sociedad en general, tanto a nivel local como a nivel global. En esta parte, Roy identifica las necesidades de los miembros del grupo como un recurso importante para los sistemas adaptativos humanos colectivos, donde se espera que participen activamente, así como a identificar los recursos físicos que van a incluir el conocimiento, las habilidades, los compromisos, las relaciones y la salud de los individuos dentro del colectivo. Para ello nosotros, bueno, hemos colocado ahí en el Word el gráfico, donde esto nos muestra el modo adaptativo físico en grupos, que es la figura número 1, según Roy. Aquí nos refiere que no se cuenta con suficiente ayuda de los familiares cercanos, lo que lleva a generar en ellos sentimientos de soledad. Además, no perciben seguimiento por parte del sistema de salud, ¿no? A través de las visitas domiciliarias se ha observado las características de las viviendas. Algunos poseen viviendas propias, otros arrendadas, algunos viven con sus familiares. Por eso es que acá justo engloba la familia, la comunidad, las organizaciones sociales, el mundo global, y dentro de ello lo que se requiere es la participación de los miembros, los recursos físicos y, bueno, los recursos fiscales que tienen que ver con la infraestructura, las instalaciones físicas y también el servicio de soporte vital. Además de ello, es importante de que se tenga en cuenta
la administración de los recursos, así como la planeación estratégica. Aquí también nos añade de que los recursos físicos de baja capacidad para la atención y seguimiento del adulto mayor por parte del sistema de salud, falta de espacios para la recreación y la socialización también. ¿Hasta allí o también nos tocó identidad grupal, profesora? Sí, les tocó los dos Ya, primeros. sí, porque también lo nombramos identidad Ajá. identidad. Ya. En la parte de la identidad grupal, como podemos observar, este es el resultado de los modos adaptativos grupales. Se construye a partir de la autoimagen grupal compartida que se logra a partir de las relaciones interpersonales de los miembros del grupo. Se relaciona con el contexto, valores, creencias, aspectos comunes como la economía, la política, la religión, la familia, que hacen parte de la cultura, y el contexto social donde interactúan. Esta es la imagen número 2 del modo de integridad grupal tomado de Roy. Aquí lo que podemos, evidenciar es que a través de las sesiones grupales los adultos mayores van a manifestar cómo se relacionan con sus amigos, cómo la relación con sus amigos han disminuido por factores en cambio de residencia, de dependencia de sus hijos por su enfermedad, el fallecimiento de algunos compañeros, las situaciones de salud que les impiden acudir a algunas actividades sociales. Y aquí es importante la función de este rol, ya que se relaciona con las necesidades de comprender y comprometerse a cumplir una tarea específica dentro de un grupo. Aquí, los adultos mayores tienen un rol específico que les permite cumplir unas funciones para alcanzar los objetivos comunes y las misiones propuestas. Aquí se debe evaluar la eficacia de las instituciones que protegen y sirven a la comunidad, como por ejemplo la policía, los bomberos, los hospitales, entre otras organizaciones. Eso sería todo, profesora. Muy bien, excelente, muy bien, excelente. Gracias. Excelente. Muy bien, sus compañeras ya han hablado de los dos primeros, que es identidad grupal y el aspecto físico. Los siguientes dos puntos a tocar, modo físico, identidad grupal, y luego toca modo de rol. A ver, ¿quién es modo de rol? Modo de rol. Tocó al grupo 2, Sí, grupo 2. pero nos habíamos confundido. ¿Ya? Pero puedo comentar algo con Sí, respecto a claro. la función de rol, Sí, en claro que donde sí. menciona que implica comprender, cumplir tareas específicas dentro de un grupo para alcanzar objetivos comunes. Esta investigación evalúa la eficacia de instituciones que sirven a la comunidad como hospitales o bomberos. Incluye también 7 subdimensiones relacionadas con los tipos de rol, que son primario, secundario y terciario, y sus comportamientos, ¿no? Que pueden ser instrumental, expresivo, toma e integración de roles. En los adultos mayores, los roles principales son de cuidadores, abuelos, padres y amigos, y su participación social menciona que es limitada a grupos de apoyo o comités locales con baja cobertura institucional en salud. Excelente. Muy bien, excelente. Y Gracias. por último, bien chicos, excelente. Han sacado como que todas las ideas principales, excelente. Y por último, ya tenemos al modo interdependencia, que el grupo número 3 sí está un poquito larguito, pero igual es importante que lo entendamos. A ver. Grupo número 3, ¿alguien? ¿Nadie es? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. El modo interdependencia, de repente han tenido alguna dificultad el grupo número 3, les menciono, habla de tres aspectos importantes, ¿no? Uno es el contexto en el cual se realiza, la infraestructura y las personas, ¿no? Básicamente hace referencia a cuán importantes son los aspectos externos, como la parte económica, política, cultural, e interno, como la misión, visión y valores, ¿no? Habla sobre también aquellos procesos afectivos, recursos, ¿no? Y en ese cuadrito mencionan los sistemas relacionales de interdependencia, ¿no? Voy a proyectar para que lo podamos ver y con eso estaríamos ya culminando, ¿sí? A ver, este cuadrito que es crucial. En este cuadrito
tenemos este contexto que yo les mencionaba, externo e interno, la infraestructura, la capacidad de los miembros, ¿no? Posibilidades de afrontamiento cognitivo. Hacen un familiograma, ¿no? Y el ecomapa, que les va a permitir identificar la infraestructura, contexto, recursos, ¿no? Entonces, hacen referencia también a la percepción de de las relaciones, ¿no? Que se van a ir fomentando a través de justo estos programas que empiezan a coordinar, ¿no? Identificación de la respuesta, valoración del comportamiento, identificación de los estímulos, ¿no? Estímulos contextuales. Y aquí hay un punto importante, ¿no? Que básicamente los diagnósticos de enfermería terminan percatándose de la relación que hay entre los comportamientos y los estímulos, ¿no? Entonces, los comportamientos observados y los estímulos influyen más relevantes constituyen un diagnóstico de enfermería, menciona, ¿no? Y las interacciones comunitarias que ayudaron a mejorar ese mecanismo de afrontamiento y o manejar los estímulos fueron, como ustedes vieron, domiciliaria, actividades intergeneracionales, trabajo en cooperación, actividades de participación comunitaria y educación para la salud, ¿no? Entonces termina concluyendo ya el, comparando un poco los aspectos con otros estudios que había tenido, pero las conclusiones muestran que la aplicación del modelo de adaptación de Roy al grupo de adultos mayores apoyó el desarrollo de estrategias, afrontamientos indispensables para su adaptación a este proceso de una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, yo quería mostrarles este paper para que puedan ver todo lo complejo que puede a veces llegar a ser mirar y más allá de lo que habitualmente estamos mirando, y es porque estamos aplicando ahora un modelo de ROI como es en este estudio. Sé que igual el estudio, por ejemplo, les puede parecer muy diferente a lo habitual. Estamos acostumbrados a la parte estadística, números, datos, ¿no? Y en cambio esto es muy cualitativo, pero es de utilidad. Yo les recomiendo que también vean la posibilidad de poder estudiar de repente investigación cualitativa, que es muy bonita, le hace falta, porque a veces lo que encontramos en comunidad es falta de profundizar estas particularidades de las comunidades, que solamente con estudios cualitativos se puede llegar para realmente producir cambios, ¿no? Siempre lo cuantitativo es bonito, pero lo quali te permite profundizar y tener un programa, por ejemplo, ¿no? De enfermedades crónicas, pero también un programa adaptado, mejor dicho, personalizado a tu comunidad, porque no podemos pretender que todos los programas de salud sean, como dice, para todos igual. Hay ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, la etnia, ¿no? Hay ciertos aspectos culturales que hay que abordar en un sentido de interculturalidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos aspectos también es importante y gracias al modelo de justamente Calixta Roy nos ha permitido el día de hoy percatarnos acerca de toda esta gama de posibilidades que podemos mirar. Ahora ya incluso más allá de las políticas de salud, como lo vimos con Emilio, ahora estamos viendo cómo esta capacidad de adaptarse frente a los estímulos internos, externos, es importante también que podamos medir, que podamos cuantificar, que podamos identificar en una familia, persona o comunidad, ¿no? Consultas, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? Con esto entonces, si todo está debidamente claro, agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Son un grupo de verdad muy participativo, eh, que está constantemente emitiendo su opinión, que se ha desarrollado de una manera muy desenvuelta y se ve el nivel académico que ustedes ya vienen. Espero que esto haya complementado y llegue a sumar a todo el aspecto académico que ustedes manejan y muy bien porque es lo que hace falta para una enfermería en salud comunitaria. Así que felicitaciones nuevamente. Estamos todavía en nuestra parte 1 del módulo 2, pero ya veo esa continuidad de la proactividad y de estas ganas de aprender, ¿no? Y acostumbrémonos a leer paper. Hay artículos también para enfermería comunitaria, ¿no? Y vamos a percatarnos qué hacen otras personas, cómo hacen investigación en salud comunitaria, ¿no? ¿Qué cosa miran? ¿Cómo aplican lo que estoy aprendiendo? Que es la idea. O a investigación o a la parte operativa, pero hagámoslo, ¿no? Que esa es la idea siempre de los cursos, llevarlos más a un aspecto práctico.
Muy bien, entonces con esto estaríamos culminando. Gracias, muchas gracias. Ay, no, qué bueno, sí. Qué bueno que les haya gustado. Yo también termino muy motivada con ustedes. Yo les he dicho desde un inicio que comunidad es uno de las ramitas, de las tantas ramas de enfermería que particularmente a mí siempre me ha encantado, me ha gustado y es un placer poder contribuir, dada mi formación un poco cualitativa, porque con esto de medicina social me llega, y la parte interculturalidad que también he trabajado en el INS en Sensi, cambió totalmente ese chip, ¿no? Ah, y en la parte de epidemiología también he llevado investigación cualitativa, cosa que a veces no calza, no mucho, pero hay que entender que de repente en otros países sí tienen esta visión de una investigación mixta, ¿no? No tan cuanti como generalmente es en pregrado o aquí en nuestro país, ¿no? Pero esta formación es la que yo quiero que también compartirla, todo lo que he aprendido y todo lo que marque la diferencia para enfermería, ¿sí? Muchas gracias a cada uno de ustedes, ha sido un placer poder acompañarlos el día de hoy, que tengan muy buena noche y excelente inicio de semana el día de mañana.